de Matinal Nuestra Casa, ahora llega un premiado. Sí, un premiado. Tenemos a nosotros acá el privilegio, el honor de tener al premiado por la Municipalidad de Concepción por su trabajo, su aporte a las ciencias sociales. Está con nosotros como siempre nuestro queridísimo arquitecto Luis Vermendrail para hacer un paseo por la historia, para hacer memoria arquitectónica juntos y valorar nuestro patrimonio. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días, chiquillos. Bien, ¿y ustedes? ¿Qué Bien, tal? también aquí partiendo la semana justamente con un tema que tiene harto que ver con nuestros barrios y un poquito también de nuestra historia, por supuesto, de la historia social que nos acompaña día a día. Sí, porque es lindo hablar de nuestras plazas, es lindo hablar también de la vida que hay en torno a las plazas, que de alguna manera se da mucho aquí en Concepción, en otros lugares no es tanto. Por lo general, en otras comunas las plazas están asociadas a algún centro, a algunos negocios, pero en el Gran Concepción, para ser más exactos, en Concepción hay muchas plazas que tienen vida de barrio, sobre todo la que nos va a contar usted. Exactamente, las plazas son muy importantes porque usualmente cuando hablamos de plaza las asociamos a, no sé, un espacio justamente público, un espacio de recreación o un espacio céntrico como tal. Pero las plazas también tienen esa condición de que son puntos, son hitos referenciales y en torno a ellas se construye también ciudades y aparecen cosas bien interesantes como por ejemplo poblaciones, conjuntos residenciales, iglesias, colegios, etc. Y en nuestro caso, en Concepción propiamente tal, tenemos plazas de barrio bien interesantes. Tenemos la Plaza Condel, por ejemplo, tenemos la plazuela de Pedro Enrío Sañartu, la población de Pedro Enrío, por supuesto, y también tenemos la Plaza Cruz, que es una plaza de las más antiguas de Concepción y que históricamente ha estado asociada con la vida de barrio, teniendo muy cerca a la Inmaculada Concepción, Colegio Santa Isabel, tenemos el hogar de la Hermanita de los Pobres, tenemos el pasaje de Escar, tenemos muchas condiciones bien interesantes alrededor de esta plaza y por supuesto también la población Graciela Letelier, que se encuentra por calle Salas y que es un conjunto muy interesante y que vale la pena conocer. Cuéntanos un poquito entonces, y ya estamos conociendo las imágenes, ¿cierto? Las estamos viendo, la Plaza Cruz con esa fuente preciosa, vemos ahí toda la vegetación, esta es una foto más bien actual. Sí. Háblanos de la plaza primero. Claro, la Plaza Cruz es una plaza que ha tenido muchas transformaciones en los últimos 120, 130 años prácticamente. Es una plaza que guarda muchos rasgos de las plazas antiguas en términos de cómo está la fuente en el centro, está rodeada por esta reja que originalmente era la Plaza Independencia, pero también ha tenido muchas transformaciones en torno a su diseño paisajístico. O sea, es pertinente decir de que la plaza en algún momento tuvo una gran fuente, una especie de pequeña laguna artificial que tuvo un puentecito tipo japonés, claro, cosas de ese tipo, juegos, cosas de esa naturaleza. Después se le construyó una cancha y va cambiando consecuentemente el diseño de la plaza. Personajes importantes en el desarrollo de esta plaza, Ramón del Castillo, el director de obras de Concepción en los años 30, que decide rediseñar, digamos, la plaza, incorporando nuevos elementos como bancas, nuevos juegos y cosas de esa naturaleza, pero también, por supuesto, la plaza es algo codependiente con lo que pasa alrededor, o sea, la construcción de nuevos edificios y la construcción de nuevas viviendas. Todo el entorno de la Plaza Cruz es muy interesante desde un punto de vista arquitectónico. Nos encontramos con construcciones de varias épocas, de los años 20, los años 30, años 40, por supuesto, la arquitectura moderna, residencial, casi doméstica, que se hacía también en aquel entonces, está presente en este lugar. Y ojo, la escala de la plaza es bastante bonita, o sea, 1 o 2 pisos, una vida muy tranquila, con calles de adoquines que lamentablemente ya no están alrededor de la plaza, pero en calles como Rosas aún se puede encontrar. Ahora, ¿cuál es el problema de la Plaza Cruz? Es que nos hemos dado cuenta cómo en los últimos años han aparecido edificios inmobiliarios que han afectado indudablemente todo este conjunto y lo que tenemos alrededor de la plaza. O sea, esta idea de barrio también ha estado un poco en peligro. Ahora mismo están haciendo una tremenda torre ahí en Salas con Manuel Rodríguez de proporciones ridículas, porque es un edificio realmente ridículo que están haciendo ahí en la esquina, que es un murallón gigantesco que claramente afecta la condición de vida de barrio y, bueno, muchas otras cosas también asociadas. De hecho hay un edificio un poquito más allá de la plaza, casi a media cuadra, que, bueno, producto del terremoto también todavía está abajo y están las ruinas ahí. Una plaza también que bueno, que es libre de humo. Ojo ahí con eso, no se puede fumar dentro de esta plaza, que es uno de los proyectos también que se busca masificar a nivel nacional. Y también un sector que tú nos has contado que conecta mucho, bueno, hacia Prat, hacia el lado de la línea del tren, que era muy industrial. ¿Qué pasaba con este sector? ¿Fue pensado para eso precisamente? ¿Para darle vida a este sector industrial?
Excelente pregunta, Luis. Justamente, o sea, era la periferia de Concepción. O sea, hoy en día, para nosotros la Plaza Cruz está a unas cuadras de lo que es el centro, calles como Barros Arana o la misma Plaza Independencia. Pero hasta hace poco más de medio siglo, todo ese sector de Concepción era la periferia, por lo tanto gran parte de las industrias, tanto pequeñas como ya mucho más grandes, se instalaron en esta zona, fábricas, fundiciones, por ejemplo. Muy cerca teníamos todo el complejo ferroviario ahí en Prat, teníamos fábricas de colchones, de jabones, teníamos fábricas de zapatos, cosas de ese tipo. Entonces claramente toda la periferia de Concepción se tornó un centro más bien industrial, y también se necesitaban viviendas para la clase obrera, y es así entonces que surgen muchos pabellones, casas de madera, muchos conventillos también se construyeron ahí, estamos hablando de 1900, 1910, 1920, y es por eso también que en este lugar se decide transformar la antigua cancha de Lord Cochrane, que estaba ubicada en la manzana de Salas, Prieto, Cruz y Serrano, en una población obrera, acogida a la ley de habitaciones baratas de 1925. Y es así entonces que surge la idea de hacer esta nueva población, llamada Población Graciela Letelier. ¡Qué maravilloso! Es lo que estamos viendo. Sí, y bueno, siempre llama tanto la atención esta configuración, ¿cierto?, de las cuadras acá, se ve muy lindo, muy uniforme todo, pero claro, aquí se guarda tanta historia, Luis, tanto testimonio también de aquellas personas que habitaron estas casas. Recordar que, como ya ustedes decían, ¿cierto?, esto responde a las poblaciones obreras de nuestra ciudad. Exactamente, muchos testimonios. De hecho estaba justamente leyendo ahora en mi teléfono los comentarios que dejó la gente en el Instagram de la página sobre la población, muchos recuerdos de infancia, muchos comentarios de sus padres, abuelos, etcétera, que vivieron o siguen viviendo en este lugar y que vivieron ahí y que vuelven, que es muy bonito los comentarios, como dicen que de repente la gente vuelve a conocer el lugar donde nació, donde vivió, y se genera este apego. Y el tema de la clase obrera es bien importante porque nuestro país en general, Chile, podemos decir, desde 1906 que existen iniciativas en torno a las viviendas, en torno a la vivienda social, en torno a darle solución a este tema. Y en 1925 surge la ley de habitaciones baratas, que como el nombre le indica, era para que la gente pudiese optar a una casa de bajo costo, pero una casa digna, digamos así. Y bajo esa ley se construyen poblaciones en todo el país, poblaciones de iniciativa privada, pero que también están acogidas a esta ley y mantienen un valor bastante asequible para la población. Y aquí en el caso de nuestra ciudad aparece la población Graciela Letelier, como les dije, en esa manzana que era de la antigua cancha de Lord Cochrane, que después se subdivide en 3 grupos, abriendo 2 calles, pasaje San Guillermo, San Jorge, y además aparecen otras poblaciones como incluso la población Lorenzo Arenas, que ojo, no es la Lorenzo Arenas de Laguna Redonda, sino que es una que está en Maipú con Pelantaro, que todavía existe. Claro, una Graciela Letelier también, que fue la esposa de Carlos Ibáñez del Campo, que fue, bueno, primera dama, y que también de alguna manera a ella se le vincula con el origen de los centros de madre. Si bien hay, bueno, varias historias en torno al origen de los centros de madre, finalmente una de estas teorías se apunta hacia allá. O sea, ella fue muy apuntada hacia lo social. Sí, bueno, y también tiene que ver con un contexto en el cual la función de las primeras damas en nuestro país empieza también a extenderse. Ya no era solamente la esposa del presidente, sino que también empiezan a tener un rol mucho más allá de figurar, o sea, de empezar a tomar acciones, como pasó posteriormente con Rosa Markman y con otras primeras damas que igual dejaron su huella en múltiples aspectos, por supuesto. Luis, estamos revisando en imágenes en este momento una publicación en la prensa de la época de esta construcción, ¿cierto? En el año 1927, con asistencia del intendente de la provincia y distinguidas personalidades, se efectuó ayer el acto de bendición de la primera piedra de la población Graciela Letelier de Ibáñez. En aquel entonces todavía se usaba eso, ¿no? De poner el de tanto. De tanto, justamente. Y fíjate que eso era bien especial porque uno lee ciertas crónicas y uno quiere saber el nombre de las mujeres, pero no aparece. Entonces aparece, no sé, Perico Los Palotes y esposa. Mira, la claro, sí, bueno, cosas que ya afortunadamente también han desaparecido. Pero este artículo es bien interesante porque se ve la planta tipo de las casas, ¿ok? Y uno se da cuenta que no era una casa tan grande, por supuesto. De hecho, diría que todas las casas hoy en día están modificadas porque la gente de la familia han crecido. Y nos damos cuenta de la configuración que tuvo la casa base, o sea, cómo se pensó en dormitorios, ¿cierto? En la entrada de la vivienda, por supuesto, y al fondo la zona ya de baño, cocina y un comedor. Y atrás el patio, que es donde mucha gente también extendió las casas hacia el fondo.
Qué lindo el poder ver también cómo es muy colonial también estas imágenes. Claro que hoy día se han perdido un poquitito, pero igual hay algunas que en este sector te recuerdan a esa época, pero también sabemos que el paso del tiempo, el paso del clima, de los movimientos telúricos han ido cambiando, pero muy colonial esta gráfica. Sí, es una arquitectura que deriva, no vamos a decir que es neoclásico ni colonial, es como una derivación, digamos, ¿ok? Es una derivación de muchos rasgos que van después de como una consecuencia. Entonces nos encontramos con un arco de medio punto en la puerta, están esos relieves tipo de piedra con una base tipo empedrado para que la gente vea, pero que en realidad para darle como el caché, así como la ilusión de que esta arquitectura es más bien tradicional. Estamos en 1927, ¿ok? Es una época de cambios, la arquitectura moderna está apareciendo ya, la Bauhaus está dejando su huella en Europa, pero aquí en nuestro país aún permanecía algo de lo que es ecléctico. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Michelsen la semana pasada? ¿Se fue? Justamente que hablábamos de esta arquitectura que mezclaba rasgos tradicionales, coloniales, etcétera. Está pasando por este momento aquí esto, y lo interesante es que es una población obrera, o sea, tampoco es y aún así se le dio ese toque de darle una plástica, una composición arquitectónica mucho más interesante, por decirlo de algún modo. Muy similar a otras poblaciones en Santiago, como la población Los Gráficos, o incluso la población Huemul, que es mucho más antigua que esta, pero que también tuvo un tratamiento arquitectónico bien interesante. Pero claro que sí, el hecho de que sean viviendas sociales o poblaciones obreras, como tú nos cuentas, Luis, no significa que el esfuerzo ahí arquitectónico y en cuanto al diseño también, o lo útil que pueda hacer el utilizar ciertos elementos, ¿cierto?, para acorde a las necesidades también del territorio en los que se emplazan. Yo creo que ahí también uno puede evaluar, no quiero ser pesada, pero la calidad de profesionales también que están detrás de todos estos proyectos y finalmente, y el respeto por la dignidad también de estas viviendas. Hay más imágenes que queremos compartir. Acá hay una vista desde calle Salas, si no me equivoco, para irnos ubicando también, ¿cierto? Sí, Salas. En los años 80, que nos gustaría revisar en este momento, ya veíamos ahí el bosquejo de las casas, bien digo, y acá está ya la realidad. Las primeras imágenes que se tienen en registro. Cuéntanos un poquito, y qué fantástica esa camioneta, Lucho, a ver si la chuntalla cuál es. Esa es una Chevrolet, parece. Sí, qué linda. Está espectacular esa foto. Mira, estas fotos primero que nada son del Archivo de Arquitectura de la Universidad del Biobío, son de los años 80, pero son bien interesantes porque aún no se ve tanta modificación en las viviendas, y además nos permite entender las diferentes tipologías, los diferentes tipos de casas que conforman, digamos, la población Graciela Letelier. Ya vimos la casita con el acceso tipo arco, ¿cierto?, que tiene una marquesina, pero también tanto hacia Serrano como hacia Salas se encuentran estas otras casas que no tienen antejardín, que dan directo hacia la calle y que tienen ya una composición distinta, pero mantienen ciertos rasgos con esta base tipo empedrado, ¿cierto?, que un almohadillado, y en la parte inferior tenemos algunos detalles en relieve alrededor de la puerta y el techo de teja, por supuesto. O sea, es muy bonito esa composición que se genera ahí. Sí, qué bonito también las casas esquina, me gustan a mí en lo particular. Tienen un toque distinto, como que le dan un caché a la cuadra. Sí, absolutamente. Y es bien interesante eso de las casas esquina, porque esa es otra tipología también que existe, porque hay muchas esquinas en esta población, por lo tanto esa es otra tipología más, además de la casa que da hacia la calle y además de la casa con antejardín. Es buena para aprovechar la casa esquina. Pero la mejor, te lo digo yo, que crecí en una casa esquina de un pasaje. De hecho, vamos a recorrer entonces esta población Graciela Letelier, ¿cierto? Y nos vamos al pasaje San Guillermo. Después nos vamos a ir a otra esquina en San Guillermo con Salas, pero ahora tenemos la vista panorámica del pasaje. Qué linda configuración de cómo están las casas, con sus antejardines, muy hermoso. Esta como que está muy parecida ahora, sí, no ha tenido muchos cambios, si no me equivoco. Sí, hay varias casas que todavía guardan muchos rasgos originales, sí. Tampoco está 100% modificada, claro. O sea, hay casas que realmente la hicieron de nuevo, otras que las demolieron después del terremoto o producto de otros hechos, y claro, uno las ve y no son ni la sombra de lo que fue, pero también uno, si camina y se observa detenidamente cada una de las casas, va a encontrar algunos detalles en particular. Qué lindo eso también, el poder viendo el paso del tiempo para quienes han vivido en esta época también, y que vivieron en esta época, de recordar esos lugares que decían, mira, hoy día, mira, antes estaba eso ahí donde ahora hay otra cosa.
Exactamente, exactamente. Y fíjate que estas fotografías, que si bien son de hace ya casi 40 años, aún así nos permiten entender cómo fue la concepción hasta los 80, o sea que uno podía ver todavía este tipo de arquitectura en pie, sin modificación, una arquitectura que sobrevivió a los terremotos del 39-60, bueno, y también el 2010, y que sigue estando presente, por supuesto. Perdón Luis, perdón Cami, tengo la sensación de que las calles antes eran más anchas o las casas eran más chicas, porque ahora que necesitamos más calles anchas, las calles son más angostas. Sí, para hacer pasajes bien anchos. Sí, sí, bueno, hay un poco de las dos cosas, ¿ok? Aparte sí, bueno, eran un poco más anchas y en algunos casos también pasa cuando uno ve fotos antiguas que la escala de las construcciones hace ver que las calles son más anchas, o pasa también a la inversa, por supuesto. Puede cuando ser. Muchas construcciones antiguas que eran muy altas, que ya no existen y ahora la calle se ve más ancha que antes, nos pasa un poco también eso. Oye, vámonos a la esquina entonces, ya que estábamos en eso, en pasaje San Guillermo, nos quedamos en el mismo pasaje, pero nos vamos más a la esquinita con sala. Y claro, pues ahí están las casas esquinas que son hermosas, Luis, las de este tipo de construcciones. Qué linda configuración del techo, se ve muy lindo ese juego del techo. Y la parte de la pared que va más hacia el piso, ¿cierto? Que deja tiene 3 franjas esta casa en el fondo. Parece que la de la izquierda está todavía, ¿eh? Sí, creo que esta vista se mantiene más o menos similar hoy en día. Me parece que sí. Sí, parece que hay un negocio por ahí también, si tengo la impresión de... al frente no recuerdo mucho, pero la de... Hay un negocio justamente en la esquina de Prieto con Salas, hay un almacén ahí justo en plena esquina. Qué lindo. Y bueno, ¿se mantienen los adoquines en este sector, si no me equivoco? Hay algunos, sí. Hay algunos. O sea, aquí se hizo un trabajo de sacar los adoquines y se trasladaron en ciertos puntos clave, pero en realidad los adoquines propiamente tal uno los encuentra en calles como Rosas, por ejemplo. Rosas con Angol, que es un cruce precioso que hay ahí muy cerca de la Plaza Cruz. Ese sector es precioso, o sea, cómo se ve en la configuración de las calles adoquinadas. Los encuentros de esquinas son realmente bonitos. Ese es otro tema que podríamos hablar un día, las calles de adoquines, las que van quedando aquí en Concepción. Era harta pega esa y daban harto trabajo porque era pegar uno a uno. De ahí viene el concepto de pega, que lo conversamos en alguna vez, de los que andaban pegando los adoquines. Y fíjate que las casas estas de campo o parcelas, qué sé yo, están tratando de poner adoquines en sus accesos, porque está volviendo lo antiguo de moda. Exactamente. Y están tratando justamente de poner los adoquines de moda, pero igual hay un tema del adoquín que es bien importante, que más de alguna vez lo hemos conversado, que el adoquín igual tiene ciertas propiedades, o sea, hace que los vehículos anden más lentos, da una velocidad distinta al entorno, a los barrios. Tiene otras propiedades, digamos, para las aguas y lluvia, para absorber, no sé, hay muchas cosas que podemos hablar de los adoquines, de cómo también impactan en la calidad de vida de las personas, por supuesto. A propósito de eso, claro, de repente se queja la gente de que los autos se deterioran con el tema de los adoquines, pero es porque también hay que hacerles mantención a ese tipo de a las calles. Oye, Luis, pero nos comenta el director que en este sector están poniendo cemento y adoquines, como que están dejando el adoquín de adorno, de caché, porque igual están poniendo cemento precisamente para los autos, pero no están perdiendo 100% los adoquines. Eso es cierto, claro, ahí hay una parte que es, digamos, de concreto adoquines, como una franja de adoquines que van dejando. Ay, qué lindo. Bueno, es una buena forma también quizás de conservar este trabajo que, como tú dices, tiene también su pega para poder mantenerla y que no signifique un daño no solo para los vehículos. Y también es verdad que cuando los adoquines no se mantienen pueden ser incluso un peligro para los peatones. Queda mucho espacio entre cada adoquín y uno se puede torcer el pie. Lo digo por experiencia Y aparte, el peso de los autos nuevos hoy día es distinto al peso de los autos antiguos. Además, también, tienes toda la razón. Hay autos que deberían tener licencia para manejar camiones, no para manejar camionetas. Volvamos un poquito a la revisión de esta población. Graciela Letelier, le contamos también a quienes están sumando a la sintonía de Matinal Nuestra Casa. En esta oportunidad hacemos un paseo por el patrimonio arquitectónico de la población que está justo frente a la Plaza Cruz, una plaza tan linda y emblemática de nuestra ciudad. Tenemos vistas generales de cómo estaba
armado más o menos esta población obrera, Luis, volver a destacar lo lindo de estos arcos en las puertas, este trabajo de pareciera ser por capas de la casa, porque tenemos la techumbre, que es uniforme, ¿cierto? Vemos una misma altura, luego viene esta franja del medio de la fachada de la casa y tenemos la parte inferior, por así decirlo, que también tiene un diseño y que se ve muy lindo en términos de estética. Exactamente, y es bien importante lo que tú mencionas, Cami, y además comprender la idea de conjunto. O sea, son tres tipologías distintas: la de la esquina, la que da justo hacia la calle, y la casa de antejardín, que es la protagonista, por decirlo de algún modo, la que más se encuentra ahí en los pasajes, y tanto hacia Prieto como también hacia Cruz. Pero claro, o sea, ¿cómo ves tú la idea de conjunto? O sea, una casita al lado de la otra, ¿cómo se da esta idea de hacer algo general? Me parece que originalmente eran cerca de 72 viviendas las que se construyeron en la población. Entonces nos damos cuenta de un avance arquitectónico en aquel entonces. O sea, cómo se proyecta una población que pasa a ser un hito urbano, ¿cierto? Y además en un barrio que se está transformando en función a poblaciones obreras. Ojo, años después, en la década del 50, aparece la otra población ferroviaria, que tiene el pasaje Córdoba, que está también entre Serrano, está en la manzana entre Serrano, Prat, Prieto y Cruz, que esa es otra población de la cual podemos hablar también en algún momento, que ya es mucho más moderna y tiene otra configuración, porque eran tiempos distintos, pero que también guarda esa misma idea de una escala apropiada, una exploración arquitectónica y por supuesto también esa misma vida de barrio, o sea, poblaciones obreras que construyen vida de barrio. Mira, y acá tenemos una imagen más actual, ambos Luises que nos estamos conversando aquí de esta población Graciela Letelier. Y claro, aquí vemos ya las modificaciones. Luis, si no me equivoco, con esta especie de... ¿Cómo se llama eso? ¿Es una mampara? ¿Es una celosía? ¿Es una entradita? ¿Cómo se llama? Tienen una mampara las casas, todas las casas tienen una mampara, o sea, la usanza de la época, que eso también se mantuvo incluso en la arquitectura moderna. Pero en algún momento hablamos de las puertas, ¿se acuerdan que hablamos de las puertas y los accesos de Concepción? Ahí también uno encuentra puertas muy bonitas. Luis, ¿eso era por un cacheo, por un tema técnico, por el viento que hay en Concepción? Era principalmente la tradición, era la usanza, había un tema funcional también. Por ejemplo, cuando la gente llovía, la gente podía dejar ahí paraguas, claro, qué sé yo, cosas de ese tipo, y de ahí pasar a la vivienda. Y era parte también de cómo se concebía una vivienda, una construcción en aquel entonces. O sea, todas las casas tenían eso, desde la más sencilla hasta la casa ya más... ¿cómo puedo decirte? Más formal de algún modo. O sea, yo he visto mamparas preciosas en antiguas casas en Barrio Norte, por ejemplo, en Pedro Ríos Añartu, como también he visto viviendas de autoconstrucción, estoy hablando, como también en viviendas ya de arquitecto, mucho más formales, estándares, ya de la década del 40 o 50. Qué lindo también el cable que tiene, se nota que ya es más moderno esta imagen, uno asocia el tiro a lo contemporáneo. Y las rejas también, que son parte del día a día. Hoy día las casas parecen lamentablemente cárceles y entre tantas rejas que uno le pone. Eso, sí, bueno, es un... Pero hay rejas lindas, pero igual. Pues, están o sea, es una lata tener que encerrarse y también es una lata tener que hacerlo por necesidad, como tú bien dices, por el tema de la inseguridad. Sin ir más lejos, la casa en la que yo crecí actualmente de verdad es una fortaleza. Y porque es casa esquina y porque han tenido que hacerlo así, pues lamentablemente también han sido víctimas de la delincuencia. Acá estamos viendo imágenes de un antejardín, me parece con la reja original, porque eran todas más bien bajitas. ¿Qué se valora? ¿Se acuerdan? Y qué linda casa, está hermoso su antejardín. Señora, la felicito, ¿pero estoy segura? No, también puede ser un caballero ahí, pero qué hermoso. ¿Se nota eso, Luis, también hoy día, en medio de esta pandemia, que los antejardines se han transformado en un escape psicológico para aquellos, para salir a regar incluso? Que incluso en condominios, fíjate que en condominios, sí, en Santiago hay personas que se están ofreciendo para salir a regar, para poder hacer una actividad. Imagínate, qué interesante. Es que claro, hay que buscar el escape un poquitito, y los antejardines, la mantención de los antejardines son tan importantes. Me quiero detener en eso porque sin ánimos de apuntar con el dedo a nadie, pero que lata cuando tú ves una población con todos sus antejardines súper bien mantenidos, súper bien cuidados, y se nota el que destiñe. ¿Les pasa eso? Cuando uno dice, pucha, sí, pero vecino, siempre el pasto del frente es más verde. No, pero échale una regadita un poquito, como para que estemos todos en la misma onda, para que cuidemos todos aquí la estética del barrio, digo yo. Claro.
Y fíjate que el antejardín es un tema bien especial porque la población Graciela Letelier fueron de las primeras casas en Concepción que tuvieron antejardín, porque nuestra ciudad no estaba acostumbrada a la idea del antejardín. Eso es algo relativamente de la década del 30, ya después del 40, 50 ya se masifica, pero antes de eso no existían casas con antejardín. Todas las casas eran directos hacia la calle y la riqueza verde, digámoslo así, estaba en el interior, en el patio interior. ¿Ahí tienen patio también? ¿Tienen patio también estas casas? Sí, tienen patio también estas casas. Ahí son súper amplias entonces, o sea, bueno, regalo. entendiendo que a lo mejor no son las más grandes, pero imagínate, tienen patio y antejardín, eso es bastante. Y ojo, que hay una regla implícita en los barrios, tu parte de la vereda te toca barrerla. Sí, y de hecho se ve bastante eso en la población. Me ha tocado ver cada vez que he ido para allá a dar una vueltecita, que me encanta de hecho ir a ese sector. He visto a la gente barriendo. Que también, es que la vida de barrio es así, porque hoy día lamentablemente son muy pocos los que pueden disfrutar de la vida de barrio. A mí me da mucha pena, por ejemplo, que hayan niños que no puedan disfrutar de la vida de barrio, o que hayan niños también hoy día que no los dejen ni siquiera jugar en los condominios. También veía reportajes en Santiago en medio de estas cuarentenas donde ya, proliferan mucho más los departamentos. Hay condominios donde viven muchos adultos mayores que reclaman porque los niños salen a jugar. Entonces, ha sido un tema muy complicado para los más pequeños. Yo tengo la fortuna, la suerte de haberme criado en un barrio hasta el día de hoy. Tengo grandes amigos jugando la pelota en la calle, viendo a mi familia también salir a barrer, o uno mismo conversando con los vecinos, regando los antejardines. Es muy linda esa vida que hoy día lamentablemente no muchos tienen esa suerte. Sí, bueno, antes que se me vaya quiero mandarle saludos a José Lagos, un amigo arquitecto que sacó estas fotos actuales para la editorial 2 Tercios, un proyecto que tenemos ahí en carpeta. Y lo que tú dices, Luis, es bien importante porque también me hace ruido con lo que está pasando hoy en día con la construcción. O sea, yo mencioné al principio que están construyendo un edificio colosal a unos metros de la población Graciela Letelier. Y eso también te habla un poco de cómo no existe un punto medio. O sea, de cómo cómo ciertas empresas o arquitectos incluso no son capaces de pensar de una manera distinta a la ciudad, ¿ok? De poder densificar o poder hacer nuevas obras pensando en valores urbanos, reconociendo lo que tienen al lado, mirando siquiera, oye, pero al lado tengo una población que tiene ciertas cualidades, ciertas singularidades y que mantiene y hace persistir un modo de vida en todo el barrio. Pero claro que sí, Luis, importante eso, respetar el entorno en el cual se emplazan y también respetar la dignidad humana y la salud mental, porque pensar en estos tremendos edificios, claro que vas a tener roces con tus vecinos si por piso son 18 departamentos. Si escuchas todo lo que pasa, evidentemente que va a llegar el punto en el que te tienen chato tus vecinos. Así que bueno, hay que pensar un poquito más en eso y sobre todo atender a las necesidades de cada uno de los territorios, y por eso también es tan necesario tener estas conversaciones. A todo esto, Luis, antes que terminemos el espacio, contarte, hasta ahí quedó el proyecto de la Galería Alessandri, por lo menos por ahora. Podría ser una buena temática también para evaluar de aquí en adelante, a ver qué es lo que pasa con esa emblemática construcción de una galería en el centro de Concepción. Y ojo, yo insisto, y todos insistimos, es urgente una remodelación real, no una demolición, porque remodelación es maquillar, pero aquí estamos hablando de una demolición total del edificio. Y qué bueno que pase esto y que todas las cosas pasan por algo, y si surgen oportunidades para mejorar lo que tenemos, perfecto. Muchísimas gracias, Luis del Mendrell, como siempre, por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Un besito. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Y siendo las 10 de la mañana.